a entrar en el consejo de la palabra. No sé si usted se ha dado cuenta de que el Señor Jesús, o más bien el Verbo, fue invisible antes de ser visible. Y entonces vamos a hablar de las fases de manifestación del Verbo. Vamos a abrir la palabra en Colosenses, capítulo 1, verso 15, que dice así, hablando del Verbo. Él, el Verbo, es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Y tenemos que recurrir desde luego a Juan 1, en donde habla de las distintas fases del Verbo. El Verbo, vamos a decir, preencarnado, el Verbo encarnado, el Verbo en el cuerpo místico y el Verbo en su cuerpo glorioso. Pero en la primera fase fue invisible, hasta que tomó corporeidad, y vamos a hablar de eso, que se hizo visible a los invisibles, y después visible a los visibles, porque Él tomó poder sobre lo visible y lo invisible. Vamos a ver si aquí en Colosenses encontramos esta parte donde dice que Él está sobre todo lo visible y lo invisible. Pero vamos a leer nada más esta porción que ya leí. Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a orar primero por las peticiones. Levante sus manos. Padre que estás en gloria y en todo lugar, bendícenos esta noche, tu palabra que nos ubique y que podamos entender los misterios de esa palabra. Las peticiones resuélvelas de acuerdo a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos por fe. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse. Bueno, cuando el Verbo, yo quiero que usted se fije bien porque esto es de reflexionar un poquito. Cuando el Verbo, en la esencia de Dios, del Altísimo, era solamente verbo, alguna vez fue esencia, estuvo en la esencia sin manifestarse, el Verbo. Porque en alguna época, a saber cuándo, la esencia era la esencia, nada más, energía primaria. Pero había potestades invisibles. O sea, no que no tenían corporeidad, se individualizaban, pero no tenían cuerpos como los tenemos nosotros. Pues el Verbo iba a dominar eso también. ¿Cómo harían esas potestades para reconocer en el Verbo a otra personalidad? Si era esencia. Sabían que había un Altísimo que los había gestado, pero no lo veían. A la divinidad nadie le ha visto jamás. Se ha tenido que manifestar en formas corpóreas, con corporeidades y con cuerpos. Vamos a definir corporeidad y cuerpo. Cuerpo físico o tangible es cuerpo, pero corporeidad sería como una imagen, una sustanciación que no es propiamente un cuerpo como el nuestro. Lo vamos a explicar después. Por ejemplo, cuando Él se manifiesta, Jesús, el Cristo, en su cuerpo místico, eso es una corporeidad, no es un cuerpo, porque se manifiesta en una corporación. Bueno, vamos a ver.
Entonces, en primer lugar, pensemos en el Verbo cuando era invisible. No se distinguía de la divinidad esencia. Pero en algún momento el Verbo fue delegado como hijo. Todavía no se ha hecho carne. Él fue delegado de la esencia para ser hijo. Ahora, ¿cómo lo identificaban aparte de la esencia? Porque ha de haber habido algún desprendimiento, ¿cómo pudiéramos decir? Está difícil el tema, no va a creer. Pero fíjese bien, en algún momento, tal vez lo vamos a entender viendo Juan 1, en algún momento se hizo hijo. Por eso dice el Verbo en Juan 1:1, el Verbo era Dios en esencia, pero estaba con Dios. Eso ya es otra corporación, a la par. En ese momento que se estaba con, que ya no estaba en, sino con, se hizo hijo. Pero ese hijo tenía creaciones no de la dimensión nuestra, y que él las había hecho. O sea, era un criador que se arrancó de la esencia, y el Padre o el Altísimo le delegó que formara lo visible y lo invisible. Entonces ya tenía ejércitos que para nosotros serían invisibles, pero él sí los visualizaba. ¿Qué corporeidad tenían esos seres? A saber. Pero eran seres. Porque Él es Señor, está sobre lo visible y lo invisible. Bueno, diríamos lo invisible para nosotros, pero era visible para Él. Él veía los espíritus y era Señor de los espíritus. Pero muchos espíritus se embarrancaron, se desprendieron, se rebelaron, y entonces Él fue delegado para sujetarlos de nuevo. Ahora, ¿cómo saldría el Hijo, el Verbo Hijo, a esas creaciones? ¿Cómo saldría Él? No salió con cuerpo humano, porque no tenía cuerpo humano. Para venir a la tierra a redimir al hombre, después le tuvieron que hacer cuerpo humano. Entonces no tenía cuerpo humano. ¿Cómo saldría? Cuando visitó la tierra, pero no para nosotros los humanos, así como estamos, sino que visitó la tierra con cristofanías. Entonces Él tenía una corporeidad, hasta vino a hacer un reinado en Salem, aquí en la tierra, y todavía no había encarnado. Habría salido, como dice Malaquías 2:5, Miqueas 2:5, perdón, Miqueas 2:5, sus salidas eternas no era esencia, era ya hijo, pero era verbo para nosotros invisible, pues. No, ni estábamos, ¿verdad? O a lo mejor ya estábamos, pero Él era, en la esencia era invisible, después se hizo visible. Déjeme que camine un poquito para acá. Ese verbo visible con corporeidad ha de haber ido a hacer procesos a las creaciones. Yo no sé cuántos de los que están aquí cree que hay creaciones fuera de la tierra. Bueno, sin ir muy lejos, los ángeles son creaciones fuera de la tierra. Los hijos de Elohim son creaciones fuera de la tierra.
los hijos de Dios, los espíritus que no tienen cuerpos, fueron creaciones de Dios, que les quitaron corporeidad y están en tormentos. Pero eso fue un pasado casi desconocido. Entonces el Señor, haber salido a todas esas, el verbo, haber salido a todas esas regiones. Pero vamos a lo que más nos compete. El verbo, para venir a redimir al hombre que tenía cuerpo físico, le fue dado cuerpo físico. Ahí el verbo ya se volvió carne. Ahora yo le pregunto, ¿quién era ese verbo? Ese verbo era esencia. Había sido en la esencia. Entonces es divino. Pero está ocupando un oficio como hijo, como delegado del Padre, como imagen del Dios invisible. Le dieron imagen corpórea. Bueno, cuando estoy diciendo ahora corpórea, es cuerpo físico, con 2 ojos, una nariz, boca, comiendo, durmiendo, cansándose por caminar. ¡Qué misterio, hermano! La divinidad, que antes era invisible, energía nada más, se hizo humano. ¿Usted lo cree? Si lo cree, de un aplauso fuerte, fuerte. Si estuviera así hoy aquí en la tierra el verbo, lo podríamos palpar, podríamos platicar con él, comer con él. Eso sucedió hace 2000 años. Por eso cuando los discípulos de Jesús se dieron cuenta quién era, dice, tocamos al verbo. No era extraño tocar a un hombre y que comieron con un hombre. Pero cuando se dieron cuenta que ese hombre era el verbo, ¡qué tremendo! Pero hubo una mujer que lo tuvo en su vientre. La esencia gestándose en un vientre, gestando su cuerpo en un vientre, para vivir aquí en las limitaciones de la tierra. Sí, aunque usted y yo no lo entendamos. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Pero nos lo han revelado ahora. Ahora, ¿será que todos los seres que van a estar en la tierra tienen que pasar por una matriz? ¿No cree usted que pudo haber venido el verbo haciéndole cuerpo allá y venir y caer, aparecer aquí? Aparecer ahí, ya. Pero no fue así. Siguió un proceso como los demás. Nació y creció y todo, ¿no? De este misterio no vamos a hablar, hermano, nos estamos toda la noche. Pero ¿nota usted que el verbo visible se hizo humano? Ahora yo quisiera que usted notara, ¿qué dirían las otras creaciones que lo vieron antes visible, en corporeidad, ahora como hombre en la tierra? ¿Qué dirían? ¿Y por qué no se haría como nosotros? ¿Y por qué no se vendría a quedar aquí en nuestro imperio? ¿Por qué se fue allá a esa tierrita mugrosa?
¿Y qué mugrosa? ¿Y por qué tiene que salir de una caballeriza? ¿Y por qué tiene que salir de un mesón? ¿Y por qué tiene que estar ahí huyendo para Egipto porque lo está persiguiendo un reyesuelo ridículo? Un misterio. No intente analizarlo con su cabecita de tortuga. No se me va a enojar. Todavía la cabeza de las tortugas es grande comparada con lo que nosotros entendemos de estos misterios. La iniciativa de revelar los misterios, el primer contacto de Dios con el hombre, es iniciativa de Dios. Él tomó la iniciativa, Él nos amó primero y se manifestó. Platicaba con una hermana y le decía, ahora, conservar eso sí es responsabilidad nuestra. La iniciativa no la tomamos nosotros. No me escogieron ustedes a mí, dijo Cristo. Yo los escogí a ustedes. Un aplauso fuerte. Muy bien. Ahora bien, todavía estamos con el verbo en carne. Mejor decir en carne que decir humano. Porque decir humano es como pensar en los pecadores. Y Él no pecó. Entonces hizo carne, no netamente humano. Porque decir humano es tener cuerpo de pecado. Y Él no lo tuvo. Él, como el primer Adán, vino inocente. Ya nosotros ya estamos amañaditos. En cambio, Adán, el primero, era inocente. Después crió hijos y nosotros somos de esos, éramos de esos, que ya nacimos torcidos, pues. ¿Entiende? Pero el postrer Adán también vino sin pecado, él vino a ser probado aquí, pero en inocencia, igual que el primer Adán. Por eso se comparan los dos Adanes, cada uno en su huerto. El Adán primero en el huerto falló y el Adán postero en el huerto no falló. Amén. Bueno, aquí en Colosenses, lástima que no tenemos tiempo de ver cada detalle, pero en el verso 1, el capítulo 1, verso 18 de Colosenses, dice, Él, Cristo, ya en carne, es cabeza del cuerpo. Bueno, pensemos todavía en el cuerpo físico, cabeza de su cuerpo físico. O sea que Él tenía los tejidos igual que nosotros y tenía sus glándulas igual que nosotros. Bueno, nada más mire este detalle. Ahora Él se va a hacer visible a nosotros, mejor dicho, se hizo visible a nosotros, pero se fue. Ahora no lo vemos, así ni de palparlo. No. Él se fue. ¿Dónde está? A la diestra del Padre. Físicamente. Así como le vieron ir, así va a venir y así está. Pero óigame bien, se quedó invisible en espíritu. O sea que el visible para nosotros ahora en esta temporada se hizo invisible. Sensible pero invisible. ¿Usted lo siente? Pero no puede comer con él ni hablar así, ¿verdad? Bueno, porque está invisible. ¿Qué estará haciendo? Está trabajando el espíritu. El invisible espíritu de Jesús está adentro trabajando tu espíritu, que también es invisible. No sé si tú lo has visto alguna vez. Por eso está trabajando así, de invisible a invisible. Pero hay un trabajo. Después manda a traer por promesa del Padre
a otro invisible, al Espíritu Santo. Nosotros, los visibles y palpables, tenemos a dos invisibles adentro que nos debieran mover. El uno, Jesús, para ser el modelo de vida, y el otro para ser el motor que realice esa vida. Bueno, pero ahora con esta invisibilidad de Jesús, que al irse para allá y lo cerró el cielo y no lo vemos, pensamos pero no lo vemos, sin embargo se quedó en otro cuerpo, el cuerpo místico. Ahora ocupó una corporeidad, ocupó una multitud de gente y la quiere unir en un solo cuerpo. Por eso cuando leía que Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, 1:18, ¿verdad? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿tiene dos cuerpos? Sí. Cuerpo físico y cuerpo místico. Así como usted tiene dos compartimientos, cuerpo físico, muscular, visible, tangible, y alma y espíritu, que son invisibles. Entonces ahora Jesús tiene lo invisible acá con nosotros y lo visible está con el Padre. Porque va a traer al Padre cuando regrese para unir las tres partes, espíritu, alma y cuerpo nuestro. Ahora bien, entonces el visible en carne pasa a ser visible místico. Pero viene la era en que ese invisible espiritual y místico se va a hacer otra vez presente físico delante de usted, hermano. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Será capaz usted de creer esta noche que un día lo va a ver como nos estamos viendo? ¿Sí? ¿De veras? ¿Cree usted que lo va a ver parado en un lugar de la tierra y usted lo va a palpar y le va a decir: tú eres el Cristo que estuvo hace 2000 años? Sí, yo soy. ¿Lo cree? Juan, el apóstol, fue allá arriba en espíritu y le aparece el Cristo glorioso de hacía 2000 años. No tanto, de hacía 100 años. Más o menos era la edad que tenía Juan. Y cayó como muerto cuando lo vio allá arriba. Y le dijo: no, Juan, si yo soy. Y entonces se levantó: ¿tú eres aquel que me reclinaba yo en su pecho? Sí, yo soy Juan. Dale un aplauso fuerte. Ahora, ¿sabe usted que no estamos contando cuentos de la Caperucita Roja? ¿Sabe usted que eso es realidad? Porque Él primero, antes que manifestarse al mundo, de nuevo, se va a manifestar a los suyos. Y lo va a hacer tan cuidadosamente. Por favor, note esto, que vamos a suponer, van a estar en una casa dos. El uno es de Cristo y el otro no. Entonces Él va a entrar y va a hablar con el que es de Él. El otro no lo va a ver.
Y a lo mejor le va a decir, mire abuelita, ¿y con quién estaba usted hablando? Porque así sucedió en la resurrección del Señor. Hablaba con Pedro y con los de Maús y con todos los que él quería hablar. Y los demás pasaban por ahí y decían, ¿y con quién estarán hablando esos locos? Quiere decir que la condición para verlo, cuando regrese, para manifestarse a nosotros, es que tengamos el Espíritu de Él adentro. Porque no va a venir a conversar con la carne, pues. Él va a venir a hablar con el Espíritu que trabajó aquí. Ahora, el Espíritu Santo va a estar adentro de los tales, que el que no lo tenga los dos no es cristiano, esperando que ese cuerpo, al ver al Señor, físicamente, corporalmente, con toda la plenitud de la deidad, porque cuando vino hace 2000 años, se vació de la deidad sin dejar de ser Dios, pero no se le veía la deidad, solo cuando Él la quería mostrar por grados. Pero cuando Él regrese, mire qué curioso, hermano, qué privilegio. Los que tengamos el Espíritu de Él y el Espíritu Santo, vamos a poderlo calibrar, que Él es. Y el que está a la par, si es de noche, ni vuelta va a dar en la cama, hermano. Y nosotros vamos a estar ahí, iluminados. ¿De veras lo cree? Yo le voy a decir, si no fueran palabras inspiradas, yo diría, quién sabe, lo más probable es quién sabe. Porque los mismos discípulos de Jesús, cuando Él resucitó, se hincaron porque ahí estaba, pero dudaban algunos, dice, mirándolo dudaban, hermano. Así que cuando Él regrese de nuevo, el Espíritu Santo, que va a estar en su cuerpo místico, la iglesia, va a levantar, si está muerto el tal, lo va a levantar para que lo mire, lo va a resucitar. Y si va a estar vivo, lo va a cambiar transformándolo. Porque al fin y al cabo la meta del Evangelio no es cubrirse con el cuerpo de Cristo, es mudarse totalmente, cambiar totalmente, una mutación. Entonces, cuando ya venga la otra, o sea que estamos llegando al punto de que cuando Él sea visible para nosotros, no solo los del IM, para todos los que son de la iglesia, en donde estén pingüinos y sudorosos, donde estén, se van a integrar, muertos o vivos, y lo vamos a ver, la transformación, para que nos traslade a la semejanza de su cuerpo nuevo, glorioso. Porque entonces ya vio usted, primero era invisible, en la esencia. Después fue visible para los seres espirituales. Iluminaba a los hombres luz, dice, a los seres luz. Y esa luz bajó a la tierra, entonces iluminó a los hombres. Pero los hombres, la mayoría, amaron más las tinieblas que esa luz. Pero los que la tomamos, nos encendió. Para que después, metiéndonos en su cuerpo místico, después nos meta en su cuerpo físico místico, y nos meta en el Padre. ¿Lo estaremos entendiendo esta noche? Bueno, entonces, cuando el Señor reaparezca para el mundo, no para nosotros nos transformó, hizo la operación que tenía que hacer, pero luego le va a aparecer al mundo perdido. Le va a aparecer en gloria, en la plenitud de la deidad. Por eso dice aquí
Él es el Padre quiso, verso 19, 1:19 de Colosenses, el Padre quiso que en Él habitase la plenitud total de la deidad, en cuerpo. Ahora, lo curioso, hermano, es que cuando Él regrese para mostrarse al mundo, y que todo el mundo le va a ver, o sea, hermano, ¿qué clase? Que va a redimir lo visible, lo invisible, lo de los cielos, lo de la tierra y los ámbitos donde estén. ¿Cómo va a ser el pago para redimir a aquellos? No sé. Pero siempre la sangre va de por medio. ¿Cómo va a ser el pago para nosotros? Sí sé. La sangre de Cristo. Pero va a reconciliar todo. Entonces, eternamente ya no vamos a ver a un verbo esencia, sino que vamos a ver a un verbo hecho humano glorioso. Ahora, por eternidad lo van a ver así, o lo vamos a ver así, solamente los que a la semejanza de Él vamos a ser gloriosamente eternos. Porque ahora va a estar efervescente en los que vivan eternamente. Los que no van a tener vida eterna tienen que ser eliminados. Porque ¿cómo van a estarlo viendo eternamente sin vida eterna? A la muerte eterna. A la muerte eterna. Y los vivos de vida eterna, a la gloria eterna. Alrededor del Cristo con forma humana gloriosa. Pero lo más grande, y por eso le vamos a dar un aplauso final, es que nosotros vamos a ser, cuando lo veamos, semejantes a Él. Ajá. Entonces, la meta del Evangelio no es reformarte tus hábitos, mijito. Quitarte el chupe, nada más. No es nada más hacerte correcto. No es nada más hacerte religioso, sino hacerte semejante a su Hijo. Ahora, que me diga alguien a mí que ese es trabajo de hombres. Ese es trabajo del Espíritu Santo usando hombres en la medida que los hombres nos demos. Así que cuando se hace el trabajo, digamos, honremos al Espíritu Santo que hizo el trabajo. Y cuando no lo hagamos, confesemos nuestras fallas, porque somos nosotros los que hemos fallado. Pero yo veo gente, hermano, y tal vez usted también, gente que cree que es él, en lo humano, que está haciendo el trabajo. Y qué fácil se hincha la persona. Dice, ya ven el trabajo, lo que yo he hecho, lo que ha producido mi ministerio. ¿Sabe qué oí decir a un ministro una vez? Entre Cristo y mi ministerio. Hasta así se hacía a mí mi ministerio. Resultó todo esto. El ministerio. No, hermano. Si somos caporales con sombrero roto. Aleluya. Cuando resplandezca la maravilla del cuerpo glorioso de todos los salvados, la gloria eterna y las coronas son para el que hizo posible eso. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero déjeme terminar. La esencia de todo esto es lo siguiente, hermano. Por favor, no se me vaya a ir.
Si solo te salvó Jesús y no le reconoces su señorío y no te le rindes o no me le rindo, el Espíritu Santo te va a encargar de reclamar, se va a encargar de reclamártelo. Porque un día, Él es el chaperón, un día te casaste con Cristo y le dijiste, yo te amo, le diste el sí, no te puedes hacer para atrás, viejito. Porque si te haces para atrás, sería como romper el matrimonio. El Espíritu dice, no, no, no. Pero es que no es obligatorio amar. ¿Cómo no? ¿Y el compromiso? Porque hay gente que dice, es que ahora ya no la quiero. ¿Y el compromiso? Los hombres fallan en ese compromiso, todos los días, y varias veces al día. Pero el amado no nos va a fallar. Es posible que nosotros le fallemos. Eso sí. Quiere decir que nos vamos a ir con la idea siguiente, esta noche. En la medida que tú le obedeces, es tu Señor. Si estamos rendidos a Él, reinaremos con Él. Eso quiere decir, hermano, que entonces en la eternidad no todos los salvos van a ser reyes, van a ser sacerdotes, porque se nacen al sacerdocio por nacimiento espiritual. Pero óigame, para ser rey, solo los que venzan, dice, se sentarán conmigo, dijo Cristo, en mi trono. Y no es de visita, para reinar. Por eso dice que se ha asignado un reino, un reino de sacerdotes, en donde también van a haber reyes. Por eso el Señor se va a llamar, y se llama Rey de Reyes. ¿Ha leído? Porque casi siempre se pregunta, ¿iré a ser rey yo? Y se toca la cabeza a ver si tiene picos en la corona. ¿Iré a ser rey? Mire, leamos el verso ese que creo que es Apocalipsis 1:7 o algo así, 1:6. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Dice, el que venciere. Bueno, puede ser que esté equivocado en la cita, porque dice, el que venciere, pero la cita que estoy dando sí está. El que venciere se sentará en mi trono como yo vencí, dice Cristo, y me senté en el trono de mi Padre. Él está gobernando desde allá, porque venció. 3:21 ¿de qué? Leámoslo. ¿Quién lo tiene ahí? Una voz que tenga, como que se tragó el micrófono. ¿Cómo? Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Y al que no venza, será gobernado, no gobernante, gobernado en el reino, porque fue salvo. Ahora, si no fue salvo, ni pinta ahí, hermano. Bueno, entonces va a haber dos clases de rescates. Sacerdotes por salvación de gracia y reyes por haber alcanzado coronas. Mira, sacerdote del Señor, de la familia del cuerpo,
mira que ninguno tome tu corona. ¿Por qué dice eso? Porque no te está hablando de tu salvación, te está hablando de tu privilegio eterno de ser rey o no tener herencia, dependiendo de lo que hiciste acá en la tierra. Levanta tus manos. ¿Qué estás haciendo con ese verbo que dejó la esencia para hacerse visible, para hacerse carne, para hacerse cuerpo, para hacerse glorioso y unirte a Él en su gloria, como te uniste en su humillación? ¿Qué estás haciendo, hermano? Aleluya. Vamos a ministrar tu alma. Tu alma. Esa alma que se opone tanto a servir, a obedecer. Vamos a ministrar con los pastores, con ustedes acá. Aleluya. Nos dio el privilegio de que lo viéramos con carne humana. Lo vamos a ver. Les dio el privilegio a los que no tenían carne humana de que lo vieran a la semejanza de ellos. Pero Él no va a dejar a nadie sin el testimonio de que el Padre lo mandó a redimir todo lo redimible. Gloria al Señor. Todos aquellos que tienen esta luz, que se vamos a ponernos de pie, vamos a levantar los ojos al cielo y nuestras manos a lo alto con nuestros ojos abiertos, y vamos a hacer nosotros participantes de lo que hemos vivido, participantes de la gloria venidera, participantes de ver al Señor y que Él se nos aparezca para gloria de su nombre. Adórale, adora al Rey, adórale, exalta su nombre. Adórale al Verbo, aleluya, que vino a morir por ti y por mí. Ahora Él adora juntamente con nosotros para adorar al Padre. Adorémoslo, adorémoslo, adorémoslo. Y si tú sientes en tu corazón que esta noche hay un momento de reconciliación para ti con el Señor, no te detengas. Ven al frente y dile: Señor, he oído esa palabra, la cual me ha cautivado para reconciliarme contigo. Ahora yo necesito reconciliarme contigo, Señor. Padre, yo te he fallado. Señor, yo no estoy a cuentas contigo. Pero esta noche, Señor, tú has hablado a mi vida para reconciliarme, para sentirme cerca de ti, Señor, para sentirme parte de eso que estoy esperando, Señor. Aleluya, aleluya, gloria, gloria. Pasen acá todos aquellos a los cuales Dios ha hablado y que sienten en su corazón un espíritu de reconciliación con su Señor y que anhelan volver a Él. Ahora vuelve a Jehová, ahora vuelve a Él. Aleluya, 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 aleluya.
Adoremos al Señor, adorémoslo. Levanta un momento de adoración en el Espíritu. Era babarro, era basuaya, arramana, baramamá. Hay un espíritu de quebrantamiento esta noche. Hay un espíritu de quebrantamiento. Un espíritu de reconciliación en mucho pueblo. En mucho pueblo ha venido al frente con un deseo de volver a Dios, de conciliarse con Él. Por la radio nos están oyendo. En la radio el Señor está haciendo un espíritu de amor, de consolación al pueblo que ha oído la palabra, y la palabra le ha traído vida, le ha traído bendición, le ha traído fortaleza. Él vive, adórale que Él vive.